A ver, con los que están, volvemos, chicos. A ver, en, repito, antesito de explicar esto es por el tipo de actividad que realiza, no es por el tiempo. Entonces, dentro de esos, ¿no? Están las empresas de arquitectura y diseño, que solo van a hacer esa parte, ¿no? De arquitectura y diseño. A veces solo hacen incluso hasta la parte de topografía para ir a ver el tema de las medidas, esas cosas, incluso hasta el estudio de suelo. Lo hacen ya, digamos, pero no construyen, ¿sí? Ahora, eh, hay otras empresas que realizan consultoría y diseño. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es consultoría? Lice es una persona que mm, es una persona que tiene conocimiento sobre solo un tema que ayuda a diferentes empresas dependiendo el trabajo, no, con el objetivo de dar más ingresos a la empresa, ayudar de una manera económica con innovación y sus conocimientos, pero solamente en un tema, como puede ser marketing o también asesores de detectives también hay. Ya, en este caso, o sea, un especialista en construcción, porque estamos hablando del tema de construcción, ¿no? Berlín, más o menos. Sí, sí, Lice, o sea, pero solo es una persona que está especializada solo en un tema y que ayuda, en este tema sería la construcción, Ya, que tenga conocimiento sobre la construcción y ayude a esa empresa a generar más ingresos o alguna manera de realizar sus proyectos. está bien, Evelyn. Eric, a ver. Hola, sí, mi internet. Hola. Eric, o- Lice. dale, dale. Perdón, es como decir una asesoría personal especializada para algún problema que tenga la empresa, Ya, en este caso la constructora. ya. ¿Alguien más, tal vez? Sí, bueno, lo que dicen es como una empresa que brinda el servicio de asesoría, o sea, se dedica a un tema en específico, en este caso de la construcción, que las empresas recurren a esta empresa para solucionar algún tipo de problema o para que les ayude con o sea, una inversión o que les traería mejores ganancias o algo así, o sea, que los asesore en cuanto a las actividades de su empresa. Ya. Está bien, chicos, ¿no? Está bien la participación de sus compañeros. Está excelente. Ahora, cuando las empresas constructoras, en este caso, ¿no? En este caso les decía por eso ya en la primera intervención, Evelyn, la empresa constructora es la especialista, ¿sí? La empresa constructora de la que nosotros vamos a hacer su contabilidad es la especialista. Por eso es una empresa de consultoría. Entonces, alguien, por ejemplo, ¿no? Directamente les voy a poner ejemplo de las entidades públicas, ¿no? La alcaldía quiere hacer construir, digamos, un puente, ¿ve? Les decía, antes de ejecutar una obra, siempre se hacen estudios, incluso socioeconómicos. Esos estudios, antes de construir, como la empresa es especialista, ¿no? Lo hace. Eso se llama estudio a diseño final, ¿no? Incluso algunos lo denominan como preinversión. Antes de ejecutar la obra, se hace el diseño, la consultoría de la futura posible obra. ¿Qué factores van a influir? Aquí nos van a sacar y un poquito más adelante les voy a explicar el producto final que nos van a entregar, digamos, si nosotros somos la alcaldía y contratamos una empresa para hacer consultoría, es el documento base de contratación, donde dice qué material se va a utilizar, qué color, qué medida, qué tamaño, qué resistencia tiene que tener la estructura, el volumen,
de las estructuras, ¿no? Entonces, todo eso está en la consultoría, ¿no? Lo que decían en su conversación, nosotros, la empresa constructora, somos especialistas en construcción. Entonces, podemos hacer esta consultoría a diseño antes de que se ejecute esa obra. Para todas las obras que se licitan en las entidades públicas, se hace esta consultoría antes de ejecutar. Hay consultoría, en este caso les doy el ejemplo de una empresa, pero dentro de las entidades públicas también tienen personal especialista y ellos también hacen consultoría, ¿no? Entonces, en resumen, la consultoría y diseño, ¿no? Lo hacen todo en papeles antes de ejecutar una obra. Es un estudio, ¿no? Todo en papeles, hasta llegar incluso a los costos, ¿no? Todo con números, con importes, pero antes de ejecutar la obra, ¿no? Entonces, todo está en papeles en esa parte de consultoría y diseño. Supervisión, no creo que necesiten explicación. Cuando se ejecuta obras, les decía al inicio, va a haber siempre un propietario, un contratista, ¿no? Y va a aparecer también durante la ejecución de la obra un supervisor, ¿no? Y el que va a controlar la calidad de la ejecución. Por eso, hace rato les decía en el ejemplo del puente invisible que tenemos en Cochabamba, no sabemos si la culpa es del, bueno, tal vez ya deben saber, no estoy muy actualizado en el tema de los procesos. No sabemos si la culpa es de la empresa constructora que ha puesto mal el material, no sabemos, o la resistencia no la ha medido bien, no sabemos. O la empresa supervisora no ha supervisado bien, porque hay otra empresa que realiza supervisión, supervisa, que la obra se ejecute con los materiales que está en el DBC, les decía, el DBC es el documento base de contratación donde se obtiene de la consultoría, ¿no? Ahí ya dice cómo tiene que ser el tipo de material que se va a utilizar en la obra. Y eso tiene que ejecutar la empresa constructora. Y eso tiene que supervisar la empresa que está supervisando, ¿no? Eso hace, verifica el control de calidad, ¿no? Entonces, interviene una empresa supervisora. Y hay otras empresas que solo construyen, ¿no? Entonces, esa clasificación es por el tipo de actividad, chicos. No sé si tienen alguna duda en esta parte. No, Liz. Ya, entonces seguimos. Hay otra clasificación por categoría, y eso está en esta resolución de directorio, ¿no? De la Cámara Boliviana de la Construcción, donde considera, primero, ¿no? Para las empresas constructoras, se considera como categoría primera cuando su capital mínimo es $120,000, ¿no? Y su personal mínimo tiene que tener 2 ingenieros civiles, un arquitecto o 3 ingenieros civiles, ¿no? Y el puntaje tiene que ser 120, ¿no? Para el puntaje, aquí está. Esto es para el puntaje. Equipo pesado, bomba hormigonera, 15 puntos. Camión hormigonera, 25 puntos, ¿no? Y así va detallando cada equipo, ¿no? El piano, máquinas, todo eso por puntos. Entonces, en esos puntos, para hacer una empresa de primera, tienes que tener 120 puntos. Para ser de segunda, capital $80,000, mínimo un ingeniero civil y un arquitecto o 2 ingenieros civiles, puntaje de 70. Y así va detallando esta resolución para categorizar a las empresas, ¿no? En este caso, las empresas constructoras, ¿ya? Para las empresas especializadas, ¿no? Hablábamos arriba, ¿no? A ver, ¿dónde están las especializadas? Que solo hacen un cierto tipo de obras, ¿no? Hay empresas que solo hacen instalaciones sanitarias. Eso es su especialidad, ¿no? Entonces, para ese tipo de empresas especializadas,
Si es de primera, igual $120,000, 3 profesionales de las diferentes áreas, ¿no? Puntaje mínimo de capital en equipo, ¿no? 70% de esto. Esto solo, a ver, ¿qué equipo necesita las empresas constructoras, ¿no? Para ser de primera? Entonces aquí están los contactos. No vamos a estudiar esto, nosotros no estamos tratando de calificar una empresa constructora para que llegue a ser de primera, no, no, no es nuestro trabajo, pero para que conozcamos, les decía, ¿no? Que categoriza, ¿no? Y aquí están los puntajes para los equipos, ¿no? En teoría. En la parte de organización interna, aquí vuelve a hablar de esta parte de organización legal que ya hemos establecido, ¿no? Desde unipersonales hasta sociedades, ¿no? Sociedades de responsabilidad limitada, anónimas, incluso las accidentales. Ya hemos explicado esa parte. Entonces, a ver, esta parte. Cuando hablamos de organización interna, siempre va a estar la parte de la estructura de la empresa. Cómo está conformada la empresa, ¿no? Los niveles de los cargos, ¿no? De los ejecutivos, la parte semi-ejecutiva y la parte operativa, ¿no? Es un organigrama pequeñito, sencillito. Gerencia general, asesoría legal. ¿Saben ustedes qué significa estas líneas con puntitos? Secretaría. La parte de administración, ¿no? Contabilidad, adquisiciones, almacén, personal. En la parte de planificación y proyectos, cálculos, presupuestos, ¿no? Dibujo. Y la parte técnica, proyectos, cálculos. Maestranza, transporte, carpintería, cuadrilla de trabajadores, ¿no? Se maneja por cuadrilla de trabajadores, pues, no es un equipo de trabajo, ¿no? Residente de obra, capataces, topógrafos, eso. Entonces, estamos viendo un organigrama característico, propio, ¿no? Uno general les estoy mostrando, ¿no? Hay otros más grandes, más pequeños, más detallados. Entonces, pero aquí tenemos residentes de obras. Residentes de obras, por ejemplo, en el hotel no hay, pues. O en una empresa comercial no hay. Solo en constructora hay residente de maestranza, hasta en las industriales. Pero residente de obra no, pues. Entonces, incluso residente de obra, ahora con las obligaciones que te pide el Estado, un residente de obra solo puede estar en una obra. Si vas a ejecutar varias obras, tendrías que tener varios residentes, ¿no? A ver, la contratación de obras, ¿no? Vamos a hablar primero en el sector privado, que alguien quiere construir su casa busca pues una empresa constructora. En esta parte, no sé si dice por aquí, a ver. Primero, los contratos son flexibles, ya, ahí está, ya que no existe reglamentos específicos, ¿no? O sea, no hay norma en el sector privado. Por ejemplo, ¿no? Alguno de ustedes quiere construir su casa y no va a ser una publicación buscando una empresa o voy a hacer por lo menos pues, recibir 5 propuestas y voy a calificar las propuestas y al que mejor me parezca le voy a adjudicar la obra. ¿Pueden hacer? Sí. ¿Pueden no hacer? También. Entonces, no hay norma en el sector privado. Tú puedes decir, esta empresa constructora va a construir. Listo. O dices, voy a hacer 5 cotizaciones, o 4, o 3, o 2, y de eso yo voy a escoger, ¿no? Eso es los contratos en el sector privado. No hay norma, ¿no? Aquí no existen reglamentos que te digan tienes que hacer así, ¿no? Pero es bueno, aquí recalca, ¿no? Es bueno contar con 3 o más cotizaciones, ¿no? Para salvar las observaciones, ¿no? Es siempre tener, pero por eso les digo, no es obligado, es una recomendación.
En cambio, en el sector público existen normas, ¿no? Y ustedes conocen las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, las SAPs, ¿no? Que están reguladas desde la 1178. ¿Han leído esta norma, chicos? La 1178. No, dice. Recién estábamos entrando. Sí, deben tener alguna materia en la que van a leer esto, ¿no? Sí, nos dio un docente, no me acuerdo bien ahorita, pero sí nos dio eso, ¿no? Solo nos digo que lo revisamos por si acaso. Sí, lo van a leer. Ahí están las responsabilidades, ¿no? Ejecutiva, administrativa, penal. Y para Lice, cada, dime, José, esa es la ley SAFCO, ¿verdad? exactamente, es la ley SAP. Yo creo que recién lo van a llevar, no sé en qué materia. Ay, Ya sí, lo ya hemos lo llevado, dice, ¿Ya han llevado, José? en Sí, contabilidad integrada. Integrada. ¿Y esa materia la llevan este semestre o ya han aprobado el anterior semestre? este semestre. Estamos llevando. Ah, ya, ¿no? Están Estamos en llevando. proceso. Sí. Entonces ahí lo van a ver. Esto no es todo por si acaso, ¿ya? La ley es pequeñito, ¿no? Son pocos artículos. Pero después de esto vienen sus reglamentos. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Pues este, ¿no? Para cada tipo de contratación, para el personal, para las compras, ¿no? De bienes, vienen separados y tienen sus reglamentos súper detallados. Ahí, ¿qué quiero que se, ¿con qué quiero que se queden de esta parte? De que hay norma desde ley, decretos supremos y reglamentos más específicos, ¿no? En cada institución pública. Entonces, todo eso, ustedes si llegan a trabajar, porque hay varios de mis estudiantes también que me encuentran en la calle, ¿dónde estás? En la alcaldía de tantos. Manejas, pues esto, ¿no? Entonces, estas normas tienes que cumplir, ahora sí nos vamos a constructoras, en el momento de adjudicar, ¿no? A una empresa constructora una obra. Tienes que cumplir tal cual te dice. Tienes que publicar tal día y tienes que esperar tantos días, te da los días, eh, para la apertura de sobres. Y después te dice, después de eso, la comisión de calificación tiene tantos días para revisar y después recomendar a la MAE que adjudique a una cierta empresa, ¿no? Entonces, así te va estableciendo todos los pasos, las normas. No puedes hacer lo que quieras en el sector público, ¿no? Por eso hay procesos de todo ahí en el sector público, ¿no? Y estas normas, ¿para qué es? Resguardan y garantizan el uso eficaz y eficiente de los recursos de las entidades públicas. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre eficaz y eficiente? Eficiente es hacerlo un trabajo con menos recursos y en el menor tiempo, y eficaz realizarlo en el tiempo previsto el trabajo. Con los recursos que también estaban previstos. Muy bien, Evelyn, es eso. Muy bien. Solo en administración definen más esto, ¿no? Eficaz. Hay indicadores. Incluso más adelante van a llevar ustedes auditoría, no sé con qué nombre estará en su malla, auditoría operativa, nosotros lo llevamos, ¿no? Ahí se obtienen indicadores de eficaz y de eficiencia, ¿no? Y sobre eso se va midiendo algunos parámetros, ¿no? Resultados. Entonces, esas normas
prevén, ¿no?, que estos recursos que el Estado tiene no sean malgastados, pues, ¿no? Se tienen que gastar correctamente, se tienen que invertir correctamente, ¿no? A ver, eh, ya, eso no pasa nada. Cuando las empresas del, bueno, las instituciones del sector público quieren, ¿cómo les digo? Publicar, quieren hacer conocer a la sociedad que quieren ejecutar una obra, deben ejecutar y deben tener a la mano un pliego de condiciones, ¿no? Y hace rato les explicaba yo un poquito, un pantallazo, ¿verdad? Tienen que tener un DBC, que significa documento base de contratación, ¿no? En ese documento está detallado todo, las especificaciones técnicas, después, ¿no? Aquí dice elaborada por la empresa contratante, ¿no? Se divide principalmente en tres partes. La administrativa, donde nos van a pedir, si nosotros somos empresa consultora, nos van a pedir todos los documentos legales, ¿sí? NIT, Funda Empresa, AFP, todas esas cosas, ¿ya? Incluso el RUPE, todas esas partes, documentos legales. Y en esta parte del DBC, del documento base de contratación, también está el plazo mínimo de mantenimiento de la propuesta, estados financieros, ¿no? Esta parte se refiere a los estados financieros, la infraestructura, instalaciones, servicios y algunas garantías que la obra requiera antes de ser adjudicada, ¿no? Generalmente la garantía de seriedad de propuesta. Ahorita no les voy a explicar es de garantía porque más después están todas las garantías que existe en el sector de la construcción. Junto con eso les voy a explicar, ¿ya? A ver esta parte, por ejemplo, ¿no? Les decía, en la norma está todo. En esta parte administrativa, en el DBC, se establece un monto y plazo fijo determinado, con vencimiento mínimo de 30 días, adicionales a la fecha prevista de la adjudicación, ¿no?, que será devuelta en 48 horas. Todo eso está en la norma, ¿no? 30 días, 48 horas, así te dice la norma y todo eso hay que cumplir, ¿no? ¿Qué pasa si no vienen tres propuestas? Declaratoria de convocatoria desierta, ¿no? Así algunos detalles más, ¿no? Si se anuncia oficialmente la adjudicación, excepto al proponente adjudicado, ¿no? Suscrito el contrato, el proponente adjudicado, ¿no? Entonces, todo está normado, chicos, en esta parte del sector público. Condición, la otra parte del DBC, ¿no? Les decía en tres partes del DBC. Inciso A, condiciones legales y administrativas. Inciso B, condiciones técnicas. En la parte de condiciones técnicas ya es todo relacionado a la obra. Planos, ¿no? Ya, esto no pasa nada. Métodos, plan de trabajo, cronograma de actividades. Este cronograma ustedes, por ejemplo, han hecho, ya se hace con días, ¿no? Para la obra, qué ítem se va a ejecutar, qué día. El plazo de ejecución de la obra, ¿no? En cuánto tiempo se va a ejecutar. Experiencia de la empresa, ¿no? Dentro de la experiencia, si les voy a mostrar, mientras voy a estar descargando. Dentro de la experiencia, chicos, se maneja el tema de la experiencia general y la experiencia específica, ¿no? Y en los DBCs que ahora publican las entidades públicas, eh, esta experiencia se maneja con montos, ¿no? Si la obra que quiero ejecutar es de 100.000 bolivianos, su experiencia mínimamente tiene que ser el doble, pero en bolivianos, ¿no? Estoy hablando de un monto pequeñito para una obra, ¿no?
o el triple, y así manejan ellos, ¿no? Y la experiencia específica, mínimamente, igual al mismo monto de la obra o el doble, ¿no? Eso manejan directamente en el DBC al momento de elaborar, ¿ya? Después, ¿qué más tiene? Formularios, ¿no? La dirección de la obra, en dónde está. Ahora ya no es solo la dirección, ya lo ponen, sacan de Google Maps y eso lo ponen, los códigos directo. El que quiere ver, hace clic en eso y te muestra dónde es la obra, ¿no? La otra parte de lo que es el pliego de condiciones se refiere a condiciones económicas. ¿Qué quiere decir? Que hay formularios de cotización para que el proponente detalle sus precios unitarios, sus especificaciones técnicas, moneda, forma de pago. Y si va a ser solo consultoría, hay que ver sus gastos administrativos, ¿no? Detalle de costos, etcétera, ¿no? Y está el precio total de la obra. Entonces, en esta parte de condiciones económicas, principalmente está el precio de la obra, ¿no? Por último, el contrato, ¿ya? A ver, ¿qué es un contrato para ustedes, chicos? No voy a leer todo esto, pues. ¿Qué es un contrato para ustedes? Un acuerdo de partes para ver qué va a ofrecer como servicio y cuánto va a ser la remuneración. Sí, está bien. Es un acuerdo, ¿no? Como dice aquí también. En este caso, ¿quiénes van a firmar este acuerdo? ¿No? El contratante, que puede ser la alcaldía, y el proponente, que va a ser la empresa constructora. Entonces, entre esas dos partes van a decir, ¿qué van a decir? ¿A qué precio unitario, precio total? Si va a haber libro de órdenes, va a haber inspección, va a haber supervisión, cuándo va a ser la fecha de entrega o de recepción provisional, la definitiva, que el contratista no puede contratar a otro, ¿no? Por su totalidad o parcialmente, pero si es que el propietario acepta, sí, ¿no? Entonces, no puede traspasar, transferir. ¿Por qué causales se puede anular el contrato? ¿Cómo se va a calcular la indemnización por daños y perjuicios? ¿Cada qué tiempo se va a presentar las planillas de avance de obra y la facturación? ¿Cómo se va a pagar? Y el domicilio de ambos. Todo eso está en el mínimamente. Hay otros detalles más. ¿Ya? A ver, ¿dónde estamos? Ya. Les voy a mostrar lo que es el DBC. Quiero mostrarles a ustedes. Aquí. La página, chicos, del DBC. Las publicaciones de las obras que el Estado, ¿no? Y les digo el Estado, porque todas las entidades públicas tienen que publicarlo aquí, es en el SICOES. Alguien tiene, aquí está, Sistema de Contrataciones Estatales. Eso significa SICOES. Les decía, ¿qué significa? Que todas las empresas, todas las instituciones públicas que quieran ejecutar obras, no solo obras, yo me voy a solo obras porque es nuestro tema, ¿no? También hay bienes y también hay servicios, ¿no? Contrataciones en general. Entonces, nosotros nos vamos a ir directamente a obras, ¿no? Y aquí tienen que publicar todos, ¿no? Aquí desde el Ministerio de Defensa, ¿no? Equipos de control, pero no nos interesa esas cosas, no nos interesa bienes, no nos interesa servicios, no nos interesa consultoría.
podemos buscar, a ver, de Cochabamba vamos a buscar, ¿no? De Tiquipaya, por ejemplo, mejoramiento. Lo que quiero mostrarles es el DBC. Pueden filtrar con estos detalles. A ver, por ejemplo, en Cochabamba hay instalación de gas natural del Hospital del Norte. Solo hay eso. A ver, todos. Ya, instalación, escalinatas. Área verde, construcción, construcción, puente. A ver, este puente. Ya, solo vamos a ver esto. Nos dice, no lo que les decía, lo que les quiero mostrar es el DBC. Vamos a ver qué tan pesado es. Ya. Para los que quieran, ¿no? Pueden entrar a esta página, sicoes.gov.bo, y ver estos, ¿no? El formulario 100, aquí está. Yo se los voy a explicar el DBC. Tiene sus planos, tiene especificaciones técnicas, tiene su convocatoria, ¿no? Más planos, ¿no? Entonces, ya tenemos el DBC. Vamos. Aquí está, ¿no? Lo que he descargado ahorita, ¿no? Construcción de puente vehicular, zona 2, zona 3. Todo eso decir. Es lo que he descargado. Esto es un DBC, chicos, ¿no? Debe decir por ahí. Modelo de documento base de contratación, ¿no? Para obras. Les decía, hay para bienes, hay para servicios. Entonces, aquí, ¿no? Siempre, como todo documento, tiene que tener un índice. Esta es la parte administrativa que les hablaba hace rato. ¿Ya? Y en este tema de contrataciones de las apps, siempre vamos a hablar del Decreto Supremo 181. ¿Sí? Este decreto es el que reglamenta, te da todos los pasos para las contrataciones. ¿Ya? ¿Cómo tienen que, quiénes pueden ser los proponentes? Cualquiera de estos. ¿No? La inspección, si quieren, no corresponde, no va a haber inspección, ¿no? Garantías. Ahí no hemos llegado, ¿no? A ver. En el tema de las garantías, chicos, en este, por ejemplo, de seriedad de propuesta, ya que está aquí, sí, hay más garantías, ¿no? Eso les quería explicar aquí. Este de garantía bancaria, ya les digo bancaria, es depositar un monto de dinero en el banco y ese dinero se va a quedar el tiempo que diga en este DBC, generalmente es 60, 90 días, o sea, 2 meses o 3 meses. Ese dinero se va a quedar como garantía. ¿Para qué? Si fallas o si incumples algo que estás diciendo, ¿no? O algo que has firmado, o algo que dice aquí en el DBC, ahorita vamos a leer. Entonces, la alcaldía, voy a ponerles el ejemplo solo con que la alcaldía esté contratando una empresa constructora, ¿no? Como ahorita hemos descargado, ¿no? La alcaldía está contratando. Entonces, si la empresa constructora falla en algo, que dependiendo del tipo de garantía, la alcaldía se lo va a cobrar ese dinero que has depositado en el banco como garantía, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte de garantía. A ver, ¿qué tipo de garantía tenemos? Seriedad de propuesta. Cuando va a existir licitaciones en el estado como este, por ejemplo, que les estoy mostrando, ¿sí? No vamos a ser nosotros como empresa constructora el único. Van a haber varios que se van a presentar para ejecutar esta obra. Entonces, se presenta una propuesta, ¿no? En la propuesta tiene que estar todos los documentos
relacionados y que te pide en este mismo documento, ¿no? Entonces, al momento de presentar esa propuesta, hay que obtener una garantía de seriedad de propuesta del banco, ¿no? Esta garantía, por aquí debe decir, es el 1%, ¿no? Dice, ¿no? A ver. La alcaldía, la entidad, puede pedir esta garantía cuando lo requiera, solo para contrataciones con precio referencial mayor a 200.000. O sea, el precio de la obra, de esta obra, ¿cuánto es? No dice. Más abajo dice entonces, ¿no? Ahí, generalmente en la página nos van a poner. Entonces, si el precio referencial de la obra es mayor a 200.000, la entidad que va a convocar tiene que pedir una garantía de seriedad de propuesta, que generalmente es 1%, ¿no? No dice aquí. Entonces, de 200.000, 1% sería 2.000. Esos 2.000 depositas en el banco. Y esos 2.000 se va a quedar por el tiempo que te digan en la convocatoria. Cumplimiento de contrato, ¿no? Todo lo que vamos a firmar en el contrato se tiene que cumplir al pie de la letra. Y si no cumples todo lo que dice en el contrato, la alcaldía se lo va a cobrar ese 7% que vas a depositar en el banco, ¿no? Entonces ya estamos hablando de garantías, ¿ya? Entonces, ahorita dos tipos de garantías les he explicado: seriedad de propuesta y garantía de cumplimiento de contrato, ¿no? A ver, esta parte de, no sé si me están entendiendo esta parte de las garantías, chicos, porque eso vamos a llevar en la parte contable, ¿ya? A ver, 21:45, porfa, nos volvemos a conectar. Ahorita nos va a cortar el Zoom. Repito, chicos, 21:45. Ya, en 5 Está minutitos. bien, dice. Ya, en 5 Copiado, listo. minutitos. Mismo link, al mismo entrada. ¿Ya?